Bienvenidos y bienvenidas a Viva la Gente. Comenzamos el programa de hoy martes y es que abrimos nuestro espacio de Resnou, Arte y Restauración. Eva María Mendiola nos tiene un programa preparado, así que vamos a verlo. Creatividad y alegría en cada pieza, en cada día, familia y recuerdos. En Resnou los compartimos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Resnou Arte y Restauración. Yo soy Eva María Mendiola, soy restauradora de antigüedades desde el año 97 y te comparto en este pequeño espacio algunas de las cosas que hacemos en nuestras clases de restauración de muebles aquí en Elche. Hoy te quiero contar un poquito sobre cómo preparar las superficies antes de empezar a decorar. Para ello te voy a dejar con un pequeño fragmento de nuestra clase que espero que te guste y que te resulte interesante. Vamos a ver. Vale, pues mirad, aprovechando que Susi acaba de lijar el cajón y que va a tener que preparar la madera antes de pintar, os cuento los tipos de preparaciones que hay. Podemos usar imprimación, tapaporos o sellador. Y los tres sirven para preparar la superficie para que la pintura pegue mejor y luego no salte. ¿Cuál es la diferencia? La imprimación suele tener color, blanco, pero también hay de colores. Y la hay al agua y al disolvente. El sellador crea una película encima de la madera. De manera que, por ejemplo, si quisiéramos aplicar un tinte como has hecho tú, podríamos teñir y antes de barnizar, para que el barniz no nos arrastre el tinte, dar una capa de sellador. Entonces crearía una película y encima de lo que quede debajo ya no se mueve. Y el tapaporos tiene la misma función, o sea, las tres tienen la misión de cerrar el poro, pero cada una lo hace de una manera. Entonces, el tapaporos reduce el tamaño del poro, pero no crea la película. De manera que si tú luego quieres aplicar otro tratamiento, si quieres añadir tinte, o si quieres seguir barnizando, o si quieres terminarlo con cera, el tapaporos te permite hacerlo porque la madera sigue teniendo algo de porosidad y lo agarra bien. Y lo van absorbiendo, ¿no? Correcto. Entonces, esas serían las tres maneras que tenemos de el tapaporos y el sellador suelen ser transparentes, sin color, y la imprimación suele tener color. Normalmente blanco, pero ya te digo que hay o se puede pigmentar también. Si vas a... Por eso aquí a veces, cuando vamos a pintar con colores oscuros, en lugar de imprimar, os decimos, no, dale tapaporos y ya está. Porque convertir la superficie en una superficie blanca, cuando luego vas a querer pintar en un color muy oscuro, te obliga a poner más capas de pintura. Entonces puedes preparar la madera de otras maneras para que te facilite el trabajo. Y esa sería. ¿Y cuándo decides cuál pones en cada madera? Pues depende de lo que vayas a hacer después. Eso es. Y depende del mueble que parto. En el tuyo, que tenía una capa de pintura, lo primero que hicimos fue quitar la capa de pintura y como conserva parte del barniz original, luego le hemos dado una limpieza con alcohol. Sí. Luego le vamos a reforzar el barnizado, porque le queda muy poquito barniz. Imagina que no hubiese estado pintado en blanco y hubiese conservado todos los barnices antiguos. Hubiésemos limpiado y refrescado el barniz antiguo y lo hubiésemos dejado ahí. Si no lleva nada, como este cajón que lo hemos lijado porque vamos a hacer un tratamiento completamente distinto, pues entonces depende de lo que vayamos a hacer después. Y con eso eliges. También puedes elegir teniendo en cuenta lo que tienes en el taller. Eso como cuando vas a hacer la comida, que dices que tengo en el frigo, ¿no? Pues eso también puede pasar, porque al final ya te digo que los tres métodos lo que hacen es reducir la porosidad y mejorar la adherencia de la pintura que vas a poner después. Entonces la funcionalidad en realidad se parece entre unos y otros. Pero la imprimación sería como esto que he puesto yo aquí. No, eso es una masilla para sellar una junta. La imprimación es una capa, nosotros la solemos usar blanca, que mejora la adherencia de la pintura que vas a poner después. Depende sobre qué materiales, la imprimación incluso puede estar consolidando alguna parte suelta. Imagina una pared purulenta, pues la imprimación estaría consolidando y preparando las dos cosas. Esta es la imprimación. El sellador que tenemos es el de la laca nitro, porque nosotros no solemos usar sellador. Y sí que nosotros intentamos siempre usarlos al agua, por el olor, por la toxicidad. Es verdad que para algunas técnicas son más resistentes los que van en disolvente,
pero nosotras hasta ahora siempre usamos al agua, a excepción de la canitro, y funciona bien, y tiene buena resistencia. Y son más cómodos también. Son más cómodos para el que lo aplica, claro, porque no huele tanto y luego es fácil de limpiar, es un poco más amigable con el medio ambiente que un disolvente. Como tú vas a estampar un dibujo y luego quieres que se vea la madera, le daríamos tapaporos, porque como no tiene color, es translúcido, te va a preparar el poro, pero no te va a tapar. Como ves, aunque muchas veces tenemos la tentación de pensar que con los materiales contemporáneos, que han mejorado muchísimo los resultados de nuestros trabajos, no es necesario preparar, el secreto para un acabado perfecto o exitoso siempre es tener en cuenta qué necesidades va a tener cada objeto antes de empezar a trabajar con él, para no tener que deshacer el trabajo, elegir bien los materiales, no tener pereza en aplicar las preparaciones necesarias y disfrutar decorando y creando con nuestra propia intuición. Espero que te haya gustado, que te parezca interesante, que quieras venir a conocernos. Estamos en calle México número 2, en la zona del Tosca, y que quieras, por supuesto, apuntarte a nuestras clases. Espero verte en el siguiente espacio y hasta entonces te envío un gran abrazo y un beso. Creatividad y alegría en cada pieza, en cada día, familia y recuerdos. En Resno los compartimos. Y continuamos aquí en Viva la Gente y vamos a abrir un nuevo espacio, vamos a hablar sobre Leyendo de Cine. Me encuentro con José Cámara, vicepresidente del Cine Club Luis Buñuel, y con Ana Álvarez, organizadora de este evento de Leyendo de Cine, también documentalista de las bibliotecas municipales. ¿En qué consiste este proyecto, José? Pues es un proyecto que intenta de alguna manera relacionar el poder de la imagen con el poder de la lectura, ¿no? Y de la literatura, y porque el cine desde que nace se nutre, es un arte nuevo, un lenguaje nuevo, pero se nutre de las artes anteriores, ¿no? Y entre ellas el teatro y sobre todo la literatura, ¿no? Porque ya desde el principio se empiezan a adaptar libros y en ese juego que se ha establecido entre el cineclub y las bibliotecas, porque todo nace a partir de la conmemoración de los 50 años del Cineclub Luis Buñuel, pues la biblioteca decidió participar y acompañarnos, y ha salido, yo creo que esta serie de actividades que yo creo que van a gustar mucho, porque además son para todas las edades, desde niños, ahora lo contará Ana, hasta muy adultos. Estamos hablando tanto de actividades como de una exposición. Las actividades, ¿cuáles van a ser, Ana? Pues las actividades, bueno, antes que nada comentar que las actividades que ha preparado la biblioteca, toda la biblioteca, quiero decirte que somos un equipo bastante numeroso, están enmarcadas en una subvención del Ministerio de Cultura de promoción de la lectura y las letras españolas. Es el tercer año que participamos. En 2022 montamos una exposición alrededor del cómic, en 2023 2024 montamos una exposición alrededor de la figura de Alberto Miralles, también del teatro independiente y de la carátula que conmemorábamos el 50 aniversario, y este año, al comentarnos el Cineclub Luis Buñuel, que debo señalar que todo el patrimonio bibliográfico de la biblioteca del Cineclub Luis Buñuel se conserva en la biblioteca Pedro Ibarra, pues decidimos participar en el proyecto y entonces montar una serie de actividades. Este proyecto lo titulamos y lo presentamos así al Ministerio como Leyendo de Cine, como con admiración, ¿no? Diciendo, qué bien te lo estás pasando leyendo de cine, porque siempre decimos, te lo estás pasando de cine, y siempre es el paradigma de una actividad que te produce mucho placer. Entonces, entre las actividades, bueno, hemos preparado para los más pequeños,
niños y niñas de 5 a 11 años un taller que se va a llamar un taller de cine mudo, porque sí que es verdad que incluso hay niños que que desconocen que el cine es otra cosa que lo que pasa en su casa con Netflix y cosas así, sino que el cine mudo se creó de una manera con las imágenes en movimiento. Entonces el taller estará dividido en una primera parte enseñando a los niños cómo fueron los inicios del cine, y después haremos un trocito de cine mudo, donde el modelo a seguir será Charlotte, un sketch de Charlotte, y después los niños los podrán ver en la propia biblioteca, ¿no? Podrán ver esa película que ellos han rodado. También vamos a hacer para los más mayores, ¿no? Digamos, para los más mayores, comentamos las personas del Cine Club y la biblioteca, una de las primeras reuniones, comentamos que falta una memoria sentimental del cine en Elche, ¿no? Una memoria, esa memoria sentimental de los que íbamos al cine y entrábamos al Palacio del Cine, que era tan grande que producía casi pavor, ¿no? Y que entrabas ahí, yo a veces he dicho como a la Catedral de Burgos, ¿no? Y entonces estamos grabando un audiovisual que se va a llamar ¿Te acuerdas cuando íbamos al cine? ¿O te recordes cuando anàvem al cinema? Y entonces hemos contratado, se han dejado contratar muy amablemente diversas personas para contarnos su experiencia del cine en Elche. Su experiencia desde que eran niños hasta que pasaron a llevar a sus hijos, y que también nos cuenten qué significó para ellos la desaparición de los cines, ¿no? También, por otra parte, quiero comentar que estos dos audiovisuales se podrán ver en 2 pases que haremos en los cines Odeón, donde se van a proyectar también 2 películas ligadas a la literatura. Un pase será el día 30 de enero, el primer pase, y el segundo pase será el 16 de febrero, si no recuerdo mal. Muy bien. Serán a las 7:30. O sea que todo el mundo que quiera ver la memoria sentimental, es que es realmente una de las actividades más interesantes, ¿no? Con lo de ese curso de cómo hacer cine mudo, que es cuando surge el lenguaje cinematográfico antes de ser sonoro, pero haciendo la exposición del Cine Club, que el Cine Club basado pues prácticamente por casi todas las salas de los cines de la época dorada, el Capitolio, el Alcázar, el Ideal, el Avenida, te das cuenta que ya no, efectivamente te das cuenta que no existen, porque no existe, salvo a lo mejor las fachadas, ya no existe la huella dentro de las calles de Elche, pero te das cuenta que la forma de ver esas películas, de ir al cine, tampoco existe, se ha perdido, ¿no? Y en la exposición hay un apartado sobre los cines por los que ha pasado el Cine Club, y es muy bonito esta vinculación con esa gente que aún tiene memoria de cómo se iba al cine, ¿no? Y cómo enseñar ese documental sería muy gracioso de ver con esos niños que están rodando esas películas de cine mudo, porque se van a dar cuenta que tiene poco que ver, tiene que ver, pero era un rito y era un hábito que ya no existe, ¿no? Que ya no existe. Y que hay que intentar incentivar, aunque sí que aquí en Elche tenemos el Odeón, que es donde está el Cine Club, está las proyecciones semanales de la Concejalía de Cultura, pero se ha perdido, y yo creo que es el valor que tiene esta exposición y estas actividades de la biblioteca conjuntamente, ¿no? Ese volver a traer a la memoria, al recuerdo, esa forma de ver cine. Yo recuerdo de pequeña ir al cine, pero recuerdo ir poco tiempo, o sea, durante mejor unos años, pero como que ya se perdiera ese ir al cine, ese ir a los videoclubs a alquilar películas. Ya no se alquilan películas, ahora tienes con un clic la película que tú quieras. Y es verdad que el hábito ese, ¿no? Y al final esa rutina extraordinaria que creabas, es como triste que se haya perdido un poco, ¿verdad? Sí, extraordinaria. Pero fíjate, al final se fue haciendo extraordinaria, pero al principio era habitual. Era habitual, y sobre todo, no sé si la gente en la que han entrevistado lo dice, pero hay gente que iba los lunes o los miércoles, o los jueves, es decir, el día de la semana que pudieran, por lo que fuera, y eso que él era, debido a su carácter industrial, que aún sigue teniendo, que es como, la entre semana es para hacer las cosas de entre semana, del trabajo, del colegio, de la universidad, y descansar por la noche.
pero había gente que sí que, y yo creo haber leído por algún periódico, que la gente iba a la fábrica y luego pues iba al cine pues porque no tenía televisor en su casa, Sí. o ya había adquirido ese hábito de ir al cine, ¿no? Qué guay. Y pasa un poco como lo que estaba diciendo del Palacio del Cine, que tú entrabas al Capitolio o tú entrabas al Alcázar y entrabas ya solamente el continente donde ibas a ver la película te embriagaba y te fascinaba, y entrabas más fácilmente a la película que ahora cuando entras a una sala oscura que no te dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, retomar todo eso, tener conciencia de lo que vamos perdiendo, nos debe de servir para intentar conservar por lo menos lo que tenemos, ¿no? Y ahí estamos, luchando. Muy bien. Ana, más actividades. Sí, más actividades. Pues mira, vamos a tener además dos charlas, coloquio, porque en principio pensamos hacer conferencias, pero después pensamos que hay un formato que nos gusta más, que es como este formato, ¿no? El formato que sale de preguntas y de charlas, y lo vamos a hacer primero con nuestro cineasta ilicitano, que es Chema García Ibarra, que como sabes rodó hace muy poquito su primer largometraje, y va a estar acompañado de Raúl Cornejo, del periodista Raúl Cornejo. Y después también hemos contactado con la historiadora del arte y crítica también de cine, y que ha trabajado muchos años en la Filmoteca Valenciana, Aurea Ortiz Villeta, y bueno, va a estar acompañada de José Francisco, o sea que muy bien acompañada. Y bueno, y también quería comentaros, bueno, de hecho lo he traído está encima de la mesa, otra de las actividades, de las más genuinas. Evidentemente, hace bastantes años que el cine entró en las bibliotecas, que el cine entró como préstamo, también te puedes llevar a casa cine en CDs y tal. Y entonces hemos hecho una guía sobre cine y literatura. Ajá. Hemos hecho una guía sobre cine y literatura, ahora todavía no la tenemos impresa, espero que para el día de la inauguración la tengamos impresa, y también en todas las bibliotecas va a haber rincones, tanto dirigidos a adultos como a niños, sobre cine y literatura. Y en este sentido quería remarcar que no se trata de una selección que hayamos hecho ni de lo más reciente, ni de todo lo que tenemos, evidentemente, sino hemos intentado hacer una relación que tuviera presente literatura de distintos espacios geográficos, de distintos periodos históricos, desde el cine mudo hasta la actualidad, y que tuviera también literaturas representativas, digamos, de todo el orbe terráqueo, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña selección, y también nos parecía interesante el tener en cuenta, por ejemplo, los biopics literarios. O sea, hasta qué punto el cine está imbricado en literatura, y la literatura imbricada de cine, que uno de los géneros del cine es los biopics, ¿no? O sea, las biografías de personas que han escrito, ¿no? Y bueno, esas son las actividades que vamos a hacer. Un programa súper completo. Sí, un programa súper completo. Quiero decir que toda esta información estará disponible ya seguramente a partir de mañana en la web del Ayuntamiento de Elche, en las redes sociales de la biblioteca, y cuando tengamos impresa, tanto en la sala de la exposición como en todas las bibliotecas de la red. Y por supuesto para los talleres, sí que he de decir que para los talleres infantiles de 5 a 11 años, todos los que quieran participar se han de poner en contacto por teléfono con cada biblioteca. Una inscripción. Sí, una inscripción. Muy bien, bueno, pues yo creo que completo, José, no sé si... Sí, yo creo que sí, yo creo que es un complemento muy especial para la exposición, que no hemos dicho las fechas, pero se inaugura el jueves 16, estará abierta del 17 de enero al 23 de febrero, en horario creo que es de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 3 a 6, Vale. y luego los domingos por la mañana, para adentrarse en una historia yo creo que muy apasionante, ¿no? De cómo surge la cinefilia en Elche, cómo se crean espectadores en Elche, y cómo esos espectadores un día deciden organizarse y crear sus propias salas de cine, aunque fuera dentro de otros cines,
para ver las películas que más le interesaban y que gracias a eso, pues 50 años después, pues seguimos hablando de Cine Club aquí en Televisión de Elche, en Radio Elche, y estamos muy felices de contarlo y exponerlo. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí en Viva la Gente, Ana, José. Animamos a todo el mundo a que participe tanto en los talleres como en visitar la exposición, sumergirse Exacto. en esa historia y conocerla también, que es muy importante. Y que vayan Muchísimas al cine gracias. y que lean. Y ahora sí, tenemos que hacer un pequeño parón para publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan. Y continuamos aquí en Viva la Gente. Vamos a abrir un nuevo espacio, nuestro espacio de psicología, también con Carolina Ferriz. ¿Qué tal estás, Carolina? Hola Noelia, muy bien. Bueno, vamos a tratar un tema que yo creo que es fundamental y es algo que después también de estas Navidades que hemos estado viviendo, que bueno, estamos hablando de hace poquito relativamente, hemos visto como la mujer sobre todo se carga de estas festividades, cumple un papel excepcional durante estas fechas y bueno, es la responsable de casi todos los preparativos, ¿verdad, Carolina? Sí, así es. Al final, incluso en las festividades, podemos ver cómo sigue siendo la mujer la que sigue asumiendo esas tareas del cuidado, de la organización, de la preparación de las comidas. ¿Cómo puede influir esto en su bienestar? ¿Cómo se siente la mujer ante estos cambios? Porque realmente esa mujer que tiene una rutina, que cumple esa rutina, pues a lo mejor durante el mes de noviembre o principios de diciembre, llega a las Navidades y tiene que preparar cenas, tiene que preparar mesas espectaculares para gente que a lo mejor no está acostumbrada, porque estamos hablando a lo mejor de familias de 20 personas o 30 personas. ¿Cómo influye esto en el bienestar de la mujer? Claro, además piensa que este estrés no empieza el día de Nochebuena preparando la cena, sino que incluso empieza antes pensando en qué vas a regalar, la lista de la compra, ir a comprar, todo esto, ¿no? Y luego además, como dices, el tener que preparar las comidas, luego también suelen ser las mujeres las que se quedan limpiando, entonces al final esto puede suponer un estrés y un agotamiento físico y emocional. Y estamos hablando de que estas mujeres no asumen ese rol y dejan otro rol para asumir ese rol, sino que conviven con la conciliación, con su trabajo, con miles de tareas a las que se adiciona la de, por ejemplo, la cena de Nochebuena, que es una cena tradicional. Claro, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo muchas mujeres trabajan fuera de casa y claro, lo que supone el estar trabajando y después además tener que ocuparte de todas estas tareas, ¿no? Es lo que se conoce como el turno doble. Por la mañana voy a trabajar fuera de casa, a la oficina, por ejemplo, y después tengo que encargarme de ir a hacer la compra, de preparar la cena de Nochebuena. O sea, al final es un estrés adicional el tener que conciliar tanto tu vida laboral con tu vida personal, que bueno, al final también es un trabajo no remunerado, pero... Pero es un trabajo, por supuesto, claro que sí. El sentimiento de culpabilidad de muchas mujeres, la gran mayoría, que sienten que llegan pero que no llegan como les hubiera gustado, o que han hecho tiramisú pero es que querían hacer tiramisú, tarta de queso y el caldo con pelota se les ha quedado soso, por ejemplo. También esa culpabilidad de no cumplir esas expectativas que te propones y que al final creo que también sobrepasan la realidad, porque a veces no puedes llegar a todo. Claro, es verdad que sobre todo creo que hoy en día vivimos en una sociedad muy perfeccionista y somos muy autoexigentes con nosotras mismas, sobre todo en el caso de las mujeres, porque tenemos esa idea de que tenemos que ser perfectas, tenemos que llegar a todo, y al final esto supone una carga extra, como dices, que puede llegar a hacerte sentir muy culpable, incluso si nos comparamos con lo que vemos en redes sociales, donde en Navidad se llenan de
de fotos de mesas perfectas, de árboles llenos de regalos, y a lo mejor tú no has tenido el tiempo o la energía para poder llegar a eso, y esto luego te puede hacer sentir muy culpable. También estamos constantemente, como has dicho, conectados a Instagram, a TikTok, a las plataformas que mueven el mundo ahora mismo, y vemos constantemente tanto árboles con miles de regalos, como mesas preparadas que parecen de restaurante total. Eso al final pues te comparas, hace inevitablemente que te compares y te sientas pues culpable o menos afortunado de no tener esas cosas. No sé qué estrategias recomiendas a esas mujeres que se sienten culpables o que no saben cómo gestionar esas fechas. Pues en este caso concreto de comparación pues, con esto, con los regalos, con esas mesas perfectas, bueno, sobre todo tener en mente que lo que vemos en redes sociales no es la realidad, porque al final las personas suben lo que lo que quieren que veas. No suben ese momento en el que a lo mejor están mal en su casa llorando, lo que sea, no van a subir esa foto de todo perfecto. Entonces, saber que lo que vemos en redes sociales no es la realidad. Luego también, si es algo que te afecta mucho, incluso a lo mejor dejar el móvil de lado, intentar meternos menos a redes sociales, o incluso si seguimos a cuentas que vemos que nos generan mucho malestar porque nos solemos comparar, a lo mejor incluso podemos dejar de seguir a estas cuentas como forma de autocuidado. Se tiene miedo también a separarse de las redes sociales. Yo hablo por mi experiencia personal, parece como que si no estás en una red social o en una plataforma no existes. Es como tu persona física se determina a través de tu persona digital en Instagram o a través de tu cuenta, los seguidores que tengas, el engagement que tengas, los comentarios que recibas. Creo que hay que ser consciente también de la realidad y que las redes no lo son todo y no son la realidad, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Qué consejo les darías a esas mujeres que se sienten presionadas también en esas fechas? Pues, ¿a qué te refieres concretamente? Consejo para no sentirse así, no sentir esa presión, no sentir que tienen que cumplir ciertas expectativas que están marcadas de forma tradicional y como desde casi siempre, el hecho de tener que preparar, el no inculcar también a los hombres a participar en esas tareas. Vale, pues yo incluso diría que no es un trabajo tanto únicamente de la mujer, sino como de la familia al completo, ¿no? Porque tampoco podemos cargar con esa responsabilidad a las mujeres, porque al final te vas a sentir más culpable porque encima tú tienes que hacer el esfuerzo de cambiar eso cuando es algo que te viene impuesto, ¿no? Por esos roles de género que ya existen. Entonces creo que aquí hay que hacer una reflexión y una introspección tanto personal como familiar, de ver cómo se están repartiendo esas tareas y de intentar repartirlas de forma equitativa. Y eso empieza por identificarlo, porque si no identificamos que eso está pasando, no vamos a ser capaces de intentar cambiarlo. No sé si hay algunas prácticas de autocuidado para después de esas fechas o si recomiendas también realizar durante esas fechas algún tipo de actividad diferente. Pues sí, al final cualquier cosa que sea para ti autocuidado, como dices, porque después de todo este estrés que supone las festividades en las que nos podemos sentir pues eso, agotadas emocionalmente, físicamente, sobre todo cuando la mayoría de tareas recaen sobre nosotras, tenemos que intentar también poner límites y que esos límites tengan que ver también con espacio para descansar, para el autocuidado, que puede verse diferente en cada persona. A lo mejor una persona necesita simplemente descansar y tirarse un rato en la cama o salir a pasear y airearse un poco, lo que a cada persona le siente bien, pero sobre todo eso, tomarse tiempo para una misma, porque muchas veces incluso entendemos que este tiempo a lo mejor tiene que ser con la familia
y al final, pues quieras que no, es como seguir otra vez asumiendo esas tareas de cuidado, entonces tomarse un rato para ellas a solas y que puedan hacer alguna actividad agradable. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carolina, por estar en el programa Viva la Gente y por ayudarnos también a ver esta situación que ocurre y que tenemos que detectar, ¿verdad? Sí, así es, gracias Noelia. Y tenemos que despedirnos ahora sí porque nos quedamos sin tiempo, así que vamos a dar paso al informativo Toda la Actualidad con nuestro compañero Mario Abril, entrevista al portavoz socialista Héctor Díez, después con mucho Elche con Nuevo. Mis gracias por acompañarnos.